Te cuento que... Yo soy Elías Ortiz Cervantes, maestro en ciencias, especialista en fisiología vegetal. Tengo 40 años trabajando en este campo experimental, desarrollando investigación sobre el cultivo del hule. Estamos ubicados dentro del campo experimental El Palmar, el cual se fundó en 1942, con la finalidad de generar la investigación necesaria para el desarrollo del cultivo del hule en México. Actualmente tenemos el paquete tecnológico completo para el desarrollo del cultivo. Dentro de ellos los clones más recomendados para las diferentes regiones. Los clones que estamos recomendando son el YAN 710, YAN 873, RIM 600, PB 551, PB 563, el GU 204, entre otros materiales. Entonces se puede decir que con la tecnología que tiene el INIFAP actualmente podemos obtener rendimientos superiores a las 2 toneladas de hule seco en promedio. A nivel mundial se produce 10 millones de toneladas. México solamente produce alrededor de 30,000 toneladas que cubren el 10% de los requerimientos de la industria hulera nacional. ¿Para qué se utiliza el hule? El hule se utiliza principalmente para la elaboración de llantas. El 70% se utiliza para la elaboración de llantas de automóvil, de camiones, de tractores, y otro porcentaje se utiliza para la elaboración de preservativos, pinturas, empaques, entre otras cosas. El proceso de producción de planta inicia con la semilla. Durante los meses de agosto y septiembre, que es cuando la semilla está disponible, se establecen los semilleros. La semilla, una vez germinada, se colocan sobre bolsas de polietileno, en donde la semilla germina. Cuando los patrones alcanzan una dimensión de aproximadamente 5 milímetros de diámetro, están aptos para realizar la injertación. Entonces el injerto inicia, cuando se hacen dos cortes verticales, los cuales son unidos por un corte transversal, y posteriormente se obtiene la yema de un clon altamente productivo. En este caso es el clon YAN 873. Se extrae una placa con las mismas dimensiones del corte que hicimos en el patrón. Debemos de tener precaución que contenga una placa en buenas condiciones, una yema, perdón, en buenas condiciones. Después la placa se saca con una pequeña astilla de madera, la cual tiene que extraerse para que haya un buen prendimiento del injerto. Se hace la extracción de la madera, se coloca sobre el corte que previamente hicimos en el patrón. Se hace el corte de acuerdo de la lengüeta. Se inicia el vendado en forma ascendente. Teniendo en cuenta que debe de llevar bien apretado el polietileno. Debe ser un polietileno calibre 300. Finalmente se corta el exceso de la placa del injerto, se termina de vendar y se hace un amarre fuerte de tal forma que no se nos vaya a desamarrar. Así, una vez realizado el injerto, se dejan pasar 18 días, después de los cuales se hace el destape del injerto. Entonces esta es una planta ya con el injerto destapado y vivo. Entonces, ya como mencionaba, son 18 días. Posteriormente se dejan pasar otros 8 días más para proceder al recorte del patrón. El recorte del patrón se hace entre 10 y 15 centímetros arriba de la placa. Y se hace el recorte. Ese recorte se hace en diagonal, de tal forma que pasados alrededor de 15 días inicia la rotación de la placa de la yema del injerto. Esta es una plantación en desarrollo. Después de que obtenemos la planta injertada en el vivero, se traslada a la plantación definitiva. Aquí esta plantación, los árboles para iniciar su explotación deben tener una circunferencia mínima
de 45 centímetros a la altura de 1 metro. Entonces, cuando tienen el 60% de los árboles, tiene esas dimensiones, se procede a hacer el marcaje de lo que se le llama tableros de pica. Entonces, posteriormente se va a profundizar y marcar el ángulo de inclinación. Está prácticamente haciendo la división del tallo en lo que serían 2 tableros. Después se va a hacer la explotación, pero se hace nada más de la media espiral. Estamos aquí en una plantación de hule, en donde los picadores entran a trabajar a las 4 y 5 de la mañana. Esta labor se realiza a esta hora porque la presión de turgencia de los árboles es mucho mayor y eso provoca que haya un escurrimiento de látex durante un mayor tiempo. Entonces se realiza la pica entre 4 y 5 de la mañana, ahí inicia, se termina a las 7 de la mañana y posteriormente se deja el escurrimiento, se deja que los árboles escurran hasta las 10 y 11 de la mañana. Posteriormente se hace la coagulación o la colecta de látex. Una vez que se realiza la pica, se esperan alrededor de 3 horas para obtener la producción. Entonces hay 2 vías. La primera vía es la obtención de látex. Cuando se va a obtener látex se le aplican unas gotas de amoníaco una vez realizada la pica. Entonces ese látex alrededor de las 11 de la mañana se colecta y se vacía a tambores de 200 litros. Después ese látex se lleva a centrífugas en donde se le elimina alrededor del 30% de agua, entonces queda un látex al 60%. La otra vía es la producción de coágulo. Cuando se va a producir coágulo, se le aplica el ácido acético. El ácido acético lo que provoca es una coagulación inmediata del hule. Entonces tenemos este tipo de coágulos, los cuales tienen aproximadamente el 50% de hule seco. Este hule posteriormente se le vende a la agroindustria. Aquí regionalmente existe una agroindustria que acapara el 100% de la producción. Ellos mediante molinos y hornos producen un hule granulado, se produce en pacas de 35 a 40 kilos, los cuales posteriormente son enviados a la industria para la elaboración de llantas, empaques, catéteres, resistoles, entre otros miles de usos que tiene el hule natural.